Nos disponemos ahora a explicar la construcción de las columnas de frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Esto es para el ejemplo que manejamos anteriormente, en el cual se dispone de una muestra de 60 estudiantes y nos proporcionan el tiempo que los estudiantes universitarios le dedican a actividades deportivas. La tabla de frecuencias ya la habíamos construido hasta la sección de intervalos de clase y de frecuencia absoluta. La frecuencia relativa se obtiene de dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos, de manera tal que en esta primera clase, en el que hay 6 estudiantes que dedican entre 10 y 14 horas a actividades deportivas, la frecuencia relativa es 0.1. En la segunda clase, la frecuencia relativa se obtiene de dividir la frecuencia absoluta, que es 15, entre el total de datos, dando un valor de 0.25. Para la tercera clase, la frecuencia relativa corresponde a la frecuencia absoluta, 18, entre el total de datos de la muestra, 60. Y así sucesivamente, dividiendo siempre la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Los valores que obtenemos aquí también pueden ser interpretados de manera porcentual. Podemos decir, por ejemplo, que el 25% de los estudiantes pertenecientes a esta muestra dedican a la semana entre 14 y 18 horas a actividades deportivas. Continuemos con la columna de frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada se obtiene de ir sumarizando los valores de la columna de la frecuencia absoluta, de manera tal que este valor 6 se obtiene directamente de este valor. Este valor de 21 corresponde a la suma de los valores que están en esta clase, en la frecuencia absoluta, y los anteriores, 6 y 15, dando un valor de 21. De igual manera, el 39 se obtiene de sumarizar la frecuencia absoluta de la clase, que es 18, más todas las anteriores, dando un total de 39. En la siguiente clase, por ejemplo, este 51 se obtuvo de sumarizar 12 más 18 más 15 más 6. Así sucesivamente hasta llegar a la última clase, donde este 60 se obtuvo de hacer la suma de la frecuencia absoluta 1 más 3 más 5 más 12 más 18 más 15 más 6, dando este total de 60. Y finalmente, la frecuencia relativa acumulada se obtiene de dividir la frecuencia absoluta acumulada, que está en la clase, en la columna inmediata anterior, entre el total de datos de la muestra. La frecuencia relativa de la segunda clase en la acumulación correspondería a 21 entre el total de datos, que son 60. Y así sucesivamente, tomando las frecuencias absolutas acumuladas como numerador y como denominador el total de datos. Podemos hacer una interpretación inclusive de este tipo de valores como un valor porcentual. Podemos aseverar, por ejemplo, que el 65% de los datos de la muestra dedican cuando mucho 22 horas a actividades deportivas, o que el 93% de los datos de la muestra dedican cuando mucho 30 horas a actividades deportivas.